El Grand Horizon Express tronó toda la noche, sus acarreos brillantes atravesaban la oscuridad como una cuchilla a través de la seda. Dentro las risas y el tintineo de las copas de cristal resonaban bajo candelabros dorados, ajenos al peligro que acechaba en el interior. Para el amanecer, un pasajero desaparecería, otro apostaría su destino, y la elegante fachada de lujo dejaría entrever el peso de un secreto enterrado. Eleanor Hardwicke, sentada en las sombras, ya lo sabía. Este no era solo un viaje. El Express Elysian descansaba como una serpiente dorada bajo las brasas moribundas del sol. Sus accesorios de latón atrapaban la luz en una exhibición de opulencia digna de monarcas. Los porteros, con sus uniformes impecables, se movían por la plataforma con precisión, aunque en sus gestos se adivinaba una urgencia contenida. Desde la imponente bestia de hierro, el vapor ascendía en espirales, enredándose en el cielo de la tarde como susurros de secretos aún por contar. Entre la multitud de la élite europea, el detective Eleanor Graves avanzó con paso firme. Su figura, envuelta en un abrigo simple y desgastado, era un contraste intencional con los pavos reales que la rodeaban. Un rostro que se mezclaba sin esfuerzo entre la multitud, pero con la presencia tranquila de alguien que ha visto demasiado, y ha revelado muy poco. Sus ojos, afilados como el bisturí de un cirujano, escanearon a los pasajeros, cada uno, enigma esperando ser descifrado. Cerca del vagón de equipaje, un hombre ladraba órdenes a un portero que luchaba con un baúl pesado. Su voz destilaba derecho y desdén. El profesor Lionel Strout, un célebre historiador con reputación de arrogancia, sostenía un bastón de punta plateada. Sus dedos, adornados con anillos antiguos, rumoreados como artefactos robados, se crisparon con impaciencia. Su expresión era una máscara de irritación, aunque la contracción en su mandíbula delataba algo más: ansiedad. Justo detrás de él, una mujer mantenía una distancia calculada. La doctora Vivian Holt, de postura rígida y manos enguantadas, se aferraba a una cartera de cuero con una fuerza innecesaria, como si en su interior descansara algo mucho más valioso que simples papeles. La tensión entre ambos era casi palpable. Una batalla silenciosa ardiendo bajo la superficie de su educación impecable. «Boletos, por favor», llamó un mayordomo, arrancando a Eleanor de sus pensamientos. Con un leve asentimiento, entregó el suyo y subió a bordo. El interior del tren era un palacio sobre ruedas. Los candelabros de cristal emitían un brillo cálido. Las cortinas de terciopelo enmarcaban las ventanas como si fueran telones de un escenario, y el aire llevaba la fragancia de madera envejecida y pulimento fresco. Su compartimento, modesto pero refinado, ofrecía una vista privilegiada del caos menguante en la plataforma, pero Eleanor sabía que ni siquiera el lujo podía ocultar las sombras que se arremolinaban en esos pasillos. En el gran salón, la atmósfera oscilaba entre la risa sofisticada y las negociaciones en voz baja. Copas se alzaban en brindis cuidadosos, alianzas nacían en el parpadeo de una mirada, y rivalidades se afilaban bajo bromas bien calculadas. Eleanor tomó asiento cerca de la entrada, removiendo su té con lentitud, observando. A su izquierda, Lord Edgar Whitmore, un aristócrata de cabello plateado y sonrisa impecable, presidía un grupo de admiradores. Cada palabra, cada gesto, estaba medido para el efecto deseado. Al otro lado de la habitación, Madame Celeste Duval, envuelta en seda azul medianoche, exudaba una elegancia sin esfuerzo. Sabía el poder del silencio y lo manejaba con maestría. Cuando su mirada barrió el vagón, se encontró fugazmente con los ojos del profesor Strout. Un instante, un destello de algo denso, algo peligroso, que pasó entre ellos. El tren se puso en marcha, y con él, las máscaras cuidadosamente construidas,
comenzaron a resquebrajarse. Un mayordomo pasó ofreciendo champán. Al llegar a la doctora Holt, ella dudó antes de aceptar la copa. Sus dedos temblaban. Eleanor atrapó el gesto, archivándolo como una pieza más en un rompecabezas aún sin forma. Curioso, no, murmuró una voz a su lado. El director del tren la observaba con una expresión enigmática, su postura impecable. Cada viaje, un escenario, cada pasajero, una historia. Eleanor permitió que la más leve de las sonrisas curvara sus labios, y cada historia, una sombra de la verdad, si se escucha con atención. El director inclinó la cabeza, y desapareció en el pasillo. Ella volvió su atención a la sala, su mente ensamblando las piezas dispersas. El tren avanzaba imparable en su trayecto, pero dentro de sus confines dorados, algo oscuro se gestaba, un secreto, un engaño, y tal vez, un crimen esperando por revelarse. El Elysian Express avanzaba a toda velocidad por el paisaje nocturno, una racha de opulencia contra la oscuridad devoradora. En el gran salón, la tensión bullía bajo la superficie de la elegancia ensayada. En el centro de atención, el profesor Lionel Stroud sostenía una pequeña caja de madera adornada. Sus dedos temblaban, apenas perceptibles. Con un aire teatral, volteó la tapa. Dentro un disco de obsidiana pulida destellaba bajo la luz tenue. Inscripciones misteriosas parecían palpitar en su superficie. Un silencio expectante cayó sobre los pasajeros. Observen, anunció Stroud, su voz vibrante de importancia. Una reliquia de poder incomparable, arrancada de las ruinas de un imperio perdido en el tiempo. Preciada, única, y bajó la voz hasta un susurro casi reverente, potencialmente letal. Un murmullo recorrió la audiencia. Desde su rincón, Eleanor observó, más escepticismo que asombro flotaba en el aire. Lord Edgar Whitmore, girando su vino con perezosa elegancia, arqueó una ceja. Peligrosa dices, su tono destilaba diversión. Qué maravillosamente melodramático. Dime, profesor, ¿el peligro yace en el artefacto en sí, o en las manos del hombre que lo empuña? Algunas risas sofocadas se filtraron entre los invitados, pero la mandíbula de Stroud se tensó. Mírame con desdén si quieres, Lord Whitmore, respondió con frialdad, pero este artefacto posee conocimientos que podrían reescribir la historia. A diferencia de algunos, su mirada se afiló. Yo no gasto mi tiempo lucrando con meras especulaciones y conversaciones triviales. La sonrisa de Whitmore nunca vaciló, pero su agarre en la copa se endureció, y a diferencia de algunos, musitó, yo valoro la precaución sobre la ambición imprudente. El aire crujió entre ellos, dos titanes enfrentados, como reyes rivales en un tablero de ajedrez. Eleanor tomó un sorbo pausado de su té, barriendo la habitación con la mirada. La doctora Holt, habitualmente imperturbable, observaba el intercambio con una chispa ilegible en los ojos. Madame Celeste Duval, envuelta en su seda zafiro, exhaló humo en un rizo lento y calculado, su ceja perfectamente arqueada con tranquilidad. El tren rugió en la noche, las máscaras caían, y en el telón de fondo de esta ópera de intrigas, un misterio se preparaba para estallar. El ocasional crujir de los pasos y el ritmo constante del tren cortaban la noche. Eleanor se movió con cautela. Sus zapatos de suela suave no hacían ruido contra la madera pulida. Algo le roía por dentro. Un instinto que había aprendido, hace mucho tiempo, a no ignorar. Un parpadeo de movimiento por delante. Una sombra deslizándose entre los imponentes troncos de equipaje en el vagón de almacenamiento. Eleanor se detuvo, su aliento, lento medido. Quienquiera que fuera, tenía prisa, sin llamadas, sin ruido innecesario. El silencio era el mejor aliado de un investigador. Se adelantó, rozando los dedos a lo largo del cuero fresco de un baúl de vapor.
sus ojos escaneando el espacio con poca luz. El aroma a cuero viejo, aceite y algo débilmente metálico flotaba en el aire. Entonces, un sonido, el susurro de la tela, un tirón apresurado. Alguien estaba allí, mirando, siberando, ocultándose. Su mirada se posó en un pequeño papel doblado entre dos cajas. Con cuidado, lo sacó, desplegándolo. Las letras, escritas con garra apresurada, revelaban una advertencia: mantén la distancia o enfrenta las consecuencias. La tinta era fresca, los trazos, erráticos, escritos a toda prisa. Eleanor presionó los labios en una delgada línea. Una advertencia, una amenaza, de cualquier manera. Era una invitación. Cuando giró, un débil clic metálico resonó en el vagón. Un pestillo, un cierre, un caso sellado. Alguien estaba cerca, observando, invisible. La sombra había desaparecido, sietelo, pero el peligro permanecía, distante sietelo como el aliento frío deslizándose a través de las costuras del tren. El Elysian Express ya no era simplemente un lujoso escape para los ricos. Ahora era una red de secretos, engaño y peligro. Y Eleanor Grace acababa de entrar en sus hilos más oscuros. Su té seguía intacto, la superficie se había enfriado, dejando un brillo delicado en la taza de porcelana. Eleanor apenas lo notaba. Su mirada afilada vagaba perezosamente por el gran salón del Elysian Express, captando las más sutiles inconsistencias. El movimiento nervioso de un gemelo, la mirada insistente de un hombre, observando a alguien que no debería. Era una danza delicada de señales silenciosas, un juego de intenciones veladas, y Eleanor era la titiritera invisible. Su atención se detuvo en la mandíbula apretada de la doctora Vivian Reigns, en la forma en que sus dedos tamborileaban contra el tallo de su copa en un ritmo errático, y entonces, que el tren se tambaleó violentamente. Un jadeo de alarma recorrió la habitación. Copas se inclinaron, cubiertos resonaron, la frágil ilusión de control se rompió en un instante. Bloody Hell, exclamó Lord Whitmore, su brandy oscilando peligrosamente. Este tren está destinado a ser una maravilla de la ingeniería, no un carro de mulas borrachas. Las puertas se abrieron con fuerza, revelando al conductor. Su uniforme estaba impecable, pero su compostura, levemente deshilachada. Una interrupción menor, damas y caballeros, un problema mecánico temporal, nada de qué preocuparse. Los pasajeros no estaban tan fácilmente convencidos. La doctora Reigns murmuró en voz baja, ajustando los puños de encaje de su vestido. Temporal, dices, una máquina de este calibre no debería tambalear así, a menos que su voz se desvaneció. Luego, con un susurro afilado, a menos que algo haya interferido con ella. Un parpadeo de inquietud recorrió la habitación, como una onda fantasmal. Pero no fue el incidente lo que intrigó a Eleanor. Fueron las reacciones. Al otro lado del salón, el profesor Alistair Wren, el arrogante arqueólogo, permanecía rígido. Sus dedos se aferraban a una pequeña caja de madera intrincadamente tallada, la misma de la que se había negado a separarse en toda la noche. Sus nudillos, blancos contra la madera oscura. Interesante. Para cuando el tren recuperó su deslizamiento suave, la habitación también pareció estabilizarse, pero la atmósfera de indulgencia fácil se había enfriado. Algo más cauteloso, más frágil. El auto comedor, antes un templo de elegancia, vibraba ahora con una corriente subterránea más oscura. Eleanor se sentó en su mesa, aparentemente absorta en la perfecta simetría de su tarta de limón intacta, pero en realidad, escuchaba, filtrando las bromas sin sentido, hasta que, un robo dices, pero ¿cómo? Su cuchara se detuvo en el aire. El susurro procedía de una mesa al otro lado del vagón. La doctora Evelyn Markham
se inclinó hacia un joven mayordomo cuyas manos temblaban mientras hablaba. Yo lo vi yo mismo. Miró a su alrededor, con la expresión de alguien que temía que las paredes pudieran traicionarlo. Valía más que este tren en sí. Entonces, aún debe estar aquí. La voz de Markham se volvió un susurro filoso. Nadie podría haberse ido sin ser notado. Eleanor se reclinó con calma, su expresión, serena, pero su mente, afilándose como un bisturí. Las piezas de la noche comenzaban a encajar. La sacudida repentina, los nudillos blancos de Ren, la confesión del mayordomo, pero la imagen completa, seguía envuelta en sombras. El aire del vagón se volvió a tensar, cuando Madame Celeste Renaud hizo su entrada. Su perfume flotaba en delicados zarcillos. Cada movimiento, medido, se detuvo apenas un instante. Su mirada recorrió la habitación, y luego se posó en el profesor Wren. Una sonrisa minúscula, fugaz, curvó sus labios, antes de desaparecer, y Eleanor supo el peso que rodeaba a Wren, y su artefacto era cada vez más denso, más sofocante. ¿Qué, exactamente, había traído a bordo de este tren? ¿Y quién más conocía su valor? El Elysian Express ya no era solo un escape lujoso, era un crisol de secretos, un tablero de juego, y Eleanor Grace estaba destinada a ser quien viera a través de todo. Usted hace alarde de su descubrimiento como un trofeo, pero los dos sabemos la verdad. No. Jadeos, murmullos, un cambio en el aire. La habitación se tensó como una cuerda de violín. Eleanor observó de cerca. Los dedos de Harrow se apretaron alrededor de la caja. Cuidado, Celeste, dijo su voz descendiendo a algo más oscuro. Las acusaciones tienen consecuencias, al igual que el robo, replicó ella con frialdad. Ese artefacto pertenece a un museo, no a tus manos codiciosas. La tensión era un alambre vivo, vibrando en el espacio entre ellos. Nadie habló, nadie se movió. Si entonces, el tren se tambaleó, cristales volcados, platos deslizándose, un jadeo ahogado. El Elysian Express, famoso por su viaje suave como la seda, había tropezado, solo por un instante, pero lo suficiente para que la ilusión de control se rompiera. Harrow se tambaleó, aferrándose a la caja como si su vida dependiera de ello. Su expresión, antes altiva, ahora mostraba una cautela calculada. Algo había cambiado. Silenor apretó los dedos alrededor del tallo de su copa. No fue un accidente, fue una advertencia. El aire en el coche comedor había cambiado. La cálida luz de las velas, el murmullo de las conversaciones, todo ahora estaba teñido de algo más frío, más frágil. Cuando Eleanor regresó a su mesa, sintió la perturbación. Un mayordomo de rostro pálido se acercó a ella. Sus manos temblaban mientras vertía el té. Señora, susurró, apenas audible sobre el zumbido de la sala. Es el profesor Harrow. Ha desaparecido. Eleanor dejó su taza con un leve clink. Desaparecido. El mayordomo tragó saliva con dificultad. Su puerta estaba abierta. Vaciló, con la voz apenas un hilo. Había sangre. Un rastro que conduce al coche de equipaje. El mundo pareció atenuarse por una fracción de segundo. Y luego, llévame allí. El pasillo frente a la cabina de Harrow estaba inquietantemente silencioso. El zumbido del tren amplificaba la quietud. El mayordomo abrió la puerta, y Eleanor escaneó la escena con la precisión de un cirujano. Una lucha, una silla volcada, un vaso hecho añicos en la alfombra, la caja de madera, desaparecida, y en la alfombra, una mancha de sangre, un sendero brillando tenuemente bajo la luz mortecina. Eleanor se arrodilló, rozando el suelo con la punta de los dedos. Esto no fue un simple robo, murmuró, y si Harrow sigue con vida, no será por mucho tiempo.
El coche de equipaje era un santuario de sombras y secretos. El aroma a cuero y barniz flotaba en el aire cuando Eleanor avanzó con cautela, cada paso medido, su respiración controlada. El rastro de sangre terminaba en un baúl de viaje. La tapa, apenas entornada, una colocación deliberada, un mensaje, con manos firmes la abrió. Nada, solo ropa cuidadosamente doblada. Un señuelo. Eleanor entrecerró los ojos. Si alguien se había molestado en desviar la atención, entonces el verdadero secreto aún estaba oculto, en algún lugar de este tren, y entonces, susurro de movimiento detrás de ella. Un escalofrío recorrió su nuca. No estaba sola. El Imperium Express rugía en la noche, sus pasillos lujosos y cabinas de terciopelo ocultando susurros más oscuros que el cielo de medianoche. Isla Carro, sentada en el gran salón, giraba el vino en su copa, observando la sala con la paciencia de una pantera. Los pasajeros seguían su danza de lujo, miradas sutiles, palabras medidas. Pero esta noche, algo había cambiado. La fina capa de cortesía había sido rasgada. En algún lugar de este tren, el profesor Alistair Crowne había desaparecido. Isla lo sintió antes de que alguien lo anunciara. El aire, demasiado quieto, las conversaciones, fragmentadas, cautelosas. Y luego, la confirmación, su mayordomo de rostro pálido, las manos inquietas, la voz temblorosa. Señorita Crowne. Es el profesor Crowne. Su puerta estaba abierta, y había sangre. Isla colocó su copa de vino con delicadeza. Llévame allí. El corredor fuera de la cabina. No. 9 estaba inmerso en un silencio espeso. La lámpara parpadeaba contra los accesorios de latón, lanzando sombras distorsionadas. Isla cruzó la puerta abierta, su mirada diseccionando la escena. Una lucha, la silla volcada, el cristal destrozado, el armario, entreabierto, con trajes revueltos, como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente. Pero, el escritorio, una hoja de papel, parcialmente extraída de un cajón, como si implorara ser hallada. Isla la tomó con cuidado, conteniendo el aliento mientras leía. No estoy a salvo, el artefacto no es seguro. Si desaparezco, sigue el rastro. No confíes en nadie. La tinta se desvanecía al final. La pluma había dejado un trazo irregular, inacabado. Crowne había sabido algo, y alguien se aseguró de que no hablara. El coche de equipaje era una bóveda de secretos. Las sombras se agazapaban entre los baúles. El aire olía a barniz y cuero viejo. Isla se movió con sigilo, cada sentido alerta, y entonces, lo vio, una mancha oscura en la manija de latón de un baúl. Sangre. Se agachó, rozando la superficie pulida. Junto a ella, una hendidura en la alfombra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Cerca, un pedazo de papel roto, atrapado entre dos maletas. Lo alisó con dedos firmes. La letra de Crowne, inconfundible. El disco debe permanecer oculto. La exposición es impensable. Surgen sospechas. Lyle sabe demasiado. Montrose no es mejor. No se puede confiar en nadie. La oración terminaba en un desgarrón abrupto. Isla presionó una mano sobre la tapa del baúl, sintiendo una leve irregularidad. Un suave clic. Un compartimento oculto. Se abrió, vacío. Su pulso se mantuvo estable. La ausencia del artefacto era más condenatoria que su presencia. Alguien había llegado primero, y sabía exactamente qué estaba buscando. Tonterías, se burló un hombre con un bigote encerado. Es Lyle. Ella tiene conexiones con los coleccionistas subterráneos. Vendería el artefacto al mejor postor. Isla se paró cerca de Sir Felix Harland, quien descansaba contra el bar con un aire calculado de indiferencia. Esto, comentó sin prisa, es la razón por la que evito tratar con reliquias. Atraen demasiado lo desagradable. Los labios de Isla se curvaron en una sonrisa afilada. Desagradable, Sir Felix.
¿Oportunidad? Su mirada parpadeó hacia ella, divertida, con un destello de algo más oscuro. La oportunidad es para los tontos o los desesperados, señorita Carro. Yo no soy ninguno de los dos. Una mentira. Isla pudo verlo en sus ojos. Desde la periferia, una figura emergió, Lucille Desrosiers, deslizándose hacia la luz de las velas, su vestido de zafiro brillando mientras dirigía a Isla una sonrisa ilegible. El juego había comenzado. El Imperium Express surcaba la noche de tinta, sus lujosos interiores convertidos en una cámara de presión de sospecha. En el gran salón, el aire estaba cargado de acusaciones tácitas, el peso de la incertidumbre presionando como una tormenta a punto de estallar. Isla Carro, de pie cerca de la chimenea de mármol, dejó que la tensión creciente la envolviera, una leve sonrisa curvando sus labios. El miedo había entrado en el vagón como un fantasma, y no tenía intención de marcharse. Tales acusaciones son agotadoras, murmuró Lucille Desrosiers, su voz seda sobre acero. Exhaló una fina voluta de humo de cigarrillo, su vestido esmeralda capturando el parpadeo de la luz de las velas. Si el profesor Crown realmente ha desaparecido, no deberíamos centrarnos en aquellos que tenían razones para quererlo fuera del camino. Su mirada oscura se deslizó, deliberada y cortante, hacia el doctor Montrose, cuya postura rígida sugería un temperamento apenas controlado. Puede que haya detestado al hombre, respondió Montrose con frialdad, pero el asesinato es un método bastante extremo de competencia académica. Desde una esquina en penumbra, Sir Felix Harland rió entre dientes, girando el brandy en su vaso. Vamos ahora, reflexionó. No estamos siendo un poco dramáticos. Un profesor desaparecido no significa necesariamente un crimen. Y sin embargo, intervino Isla con suavidad, pareces curiosamente ansioso por descartar la noción. El silencio cayó. Isla, observando con atención, captó miradas furtivas, submandíbulas tensas, y en esta habitación estaba libre de culpa. Se movían como piezas en un tablero, enrollados, y esperando el momento para atacar. Afuera, el campo pasaba como una cinta de sombras, el tren cortándolo como una hoja plateada. Cuanto más avanzaban, más se apretaba la red de sospecha. Las apuestas habían cambiado. Isla lo sentía, el juego había comenzado en serio. Por la mañana, el gran salón había perdido su calidez. Una luz pálida se filtraba a través de las cortinas de encaje, bañando la habitación en una calma engañosa. Frente a Isla, la doctora Evelyn Montrose se mantenía erguida en una silla de respaldo alto. Su traje, perfectamente entallado, no lograba ocultar el temblor en sus dedos, mientras alisaba el dobladillo de su manga. Isla bebió su té, sus movimientos lentos y calculados. Debe de ser bastante inquietante para usted, doctora Montrose. Los labios de la mujer se tensaron en una línea rígida. Inquietante, no es suficiente para describirlo. El profesor Crown era insufrible. Un fraude disfrazado de erudito. Y sin embargo, murmuró Isla, dejando su taza con suavidad, los fraudes rara vez provocan resentimientos tan profundos. Imagino que compartir su campo con él fue agotador. Un destello de algo, triunfo tal vez, cruzó fugazmente las facciones afiladas de Evelyn. Atractivo, no. Exasperante, absolutamente. Me robó años de investigación, trabajo minucioso, relegado a una simple nota a pie de página bajo su nombre. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando un tono. Y el artefacto nunca fue suyo, lo obtuvo a través de medios dudosos, de un comerciante del que nadie se atreve a hablar. Pero claro, no lo admitiría, ¿verdad? Isla la estudió, captando la tensión que hervía bajo la fachada pulida de la académica. Una afirmación intrigante, aunque incluso un rival despechado no necesariamente recurriría a
medidas drásticas. Evelyn se irguió, sus ojos llameando con indignación. «¿Insinúas que yo? No, señorita Carro, soy muchas cosas, pero no una asesina. Mi disputa con Crown era profesional, no personal». Isla dejó que las palabras se asentaran como polvo en una habitación quieta, observando cómo la certeza en los ojos de Evelyn vacilaba. El vagón de observación se había vaciado tras el desayuno, dejando solo el susurro del paisaje que pasaba y el distante murmullo de las ruedas del tren contra las vías. Lucille Desrosiers se encontraba junto a la ventana, una visión de elegancia meticulosamente calculada. Su reflejo en el cristal era tan compuesto como un retrato pintado. Isla se acercó, sus movimientos ligeros, pero deliberados. Una vista impresionante, ¿no le parece? Los labios de Lucille se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Debo admitir que la compañía a bordo de este tren es mucho más intrigante que el paisaje, sin duda, murmuró Isla, avanzando un paso más. Hablando de compañía, Madame Desrosiers tenía curiosidad por su asociación con el profesor Crown, quizá un aprecio compartido por los artefactos raros. Lucille inhaló lentamente su cigarrillo, el humo enroscándose perezosamente en la luz dorada de la mañana. Crown era ambicioso, admitió, un rasgo que admiro con moderación, pero imprudente. Exhaló con suavidad, su mirada oscura y legible. Eso, no tolero. Su hambre por reliquias prohibidas lo llevó a aguas peligrosas, como Roland Beire. La voz de Isla era ligera, pero la pregunta era un cuchillo envuelto en seda. La risa de Lucille fue suave, engañosamente melódica, pero completamente carente de calidez. «Yaré», le flexionó. «Ah, sí. Un nombre susurrado en cuentos de advertencia. Un fantasma conveniente al que culpar cuando uno desea evitar mirarse en el espejo». Isla inclinó la cabeza. «Sin embargo, sabe de él». Lucille sostuvo su mirada sin pestañear. «El conocimiento no es un crimen, señorita Carro. Pero en cuanto a los crímenes reales», sacudió la ceniza de su cigarrillo con indiferencia. «Tal vez debería cuestionar a los otros conocidos del buen profesor. La ambición nos hace enemigos a todos». Un silencio se extendió entre ellas, un campo de batalla donde ninguna cedería. El pulso de Isla se aceleró, no por miedo, sino por la emoción de la caza. La verdad estaba aquí, enterrada debajo del terciopelo y el oro del Imperium Express, y ella tenía la intención de desenterrarla. El Elysian Express, un tren de opulencia y susurros, tronó durante la noche, sus carruajes bañados en el tenue brillo de lámparas antiguas. El silencio del viaje fue destrozado por un timbre misterioso, suave, pero deliberado, seguido por un jadeo amortiguado que apenas se elevó por encima del ruido rítmico de las ruedas en las vías. Lady Eleanor Whitmore, una distinguida historiadora, ajustó los crujientes pliegues de su vestido, sus agudos ojos parpadeando con inquietud. Este no fue un viaje ordinario, esta era una etapa, y en algún lugar de sus corredores cubiertos de terciopelo, un misterio ya había comenzado a desarrollarse. Frente a ella, Lord Percival Hastings, un astuto comerciante de antigüedades, arremolinó el líquido ámbar en su vaso con una gracia sin esfuerzo, sus labios curvándose en una sonrisa conocida. La historia, querida dama, es simplemente una colección de secretos enterrados, esperando que las manos correctas los desentierren. Pero la mente de Eleanor estaba en otra parte, en el delicado sobrerosa que había sido deslizado discretamente bajo su taza de té hace unos momentos. Con precisión practicada, lo desplegó. Dentro, garabateadas en una caligrafía apresurada e inestable, estaban las palabras: «Las sombras están mirando, más de lo que piensas». Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien había dejado esta advertencia deliberadamente. ¿Pero quién? Y más importante aún, ¿por qué? Levantó la mirada,
escaneando el vagón con una intensidad tranquila. Los pasajeros jugaban bien su papel, algunos fingían diversión casual, otros se envolvían en la ilusión de una indiferencia educada. Sin embargo, debajo de sus elegantes fachadas, algo palpitaba, una tensión, un conocimiento cuidadosamente oculto. Pero esta noche no era solo de amenazas susurradas. En algún lugar de este tren, escondido entre las cortinas de terciopelo y el latón pulido, yacía un artefacto de valor incalculable, un objeto que la historia había perdido, solo para resurgir en manos manchadas de sangre. Eleanor lo sabía. Los objetos de poder no desaparecían simplemente, eran robados, codiciados, asesinados, y esta noche, el Elysian Express llevaba más que solo pasajeros, llevaba secretos. Su mirada se posó en rostros familiares. Sir Percival, siempre el oportunista, su ambición superaba su moral. Madame Celeste de Vere, una coleccionista con la extraña habilidad de adquirir cosas que no le pertenecían. Y luego estaba el mayordomo silencioso, sus movimientos precisos, su expresión ilegible, vigilante, quizás demasiado vigilante. Con una resolución tranquila, Eleanor colocó su taza de té con deliberación. Entonces, un sonido lejano rompió la calma frágil, un portazo, en el vagón de equipaje. Luego, pasos apresurados, frenéticos. Eleanor se levantó instintivamente, deslizándose fuera del lujoso vagón salón y adentrándose en los pasillos tenuemente iluminados del tren. El aire estaba impregnado con el aroma de madera pulida y colonia persistente, pero debajo de todo eso, había algo más, algo inquietante. El vagón de equipaje se alzaba frente a ella, su luz oscilante parpadeaba con el vaivén del tren, y allí, entre los baúles cuidadosamente apilados, un cofre abierto, su contenido, faltaba, salvo por una única capa doblada. Eleanor extendió la mano, sus dedos rozaron la tela, y entonces sintió algo oculto en su interior. Una nota, un mensaje escalofriante esperaba por ella. Si descubres la verdad, serás la próxima. Su aliento se cortó, pero su expresión se mantuvo firme. El peso de miradas invisibles presionaba contra su piel. Alguien la observaba, alguien acechaba más allá de la vista. Este asesino no era un criminal ordinario, era meticuloso, calculador, paciente, y ahora, sabía que ella también estaba mirando. El Elysian Express rugía en la noche, su grandeza enmascarando la creciente inquietud. El vagón comedor, usualmente vivo con conversación educada, y el tintineo de la porcelana fina, estaba extrañamente silencioso. Lady Vivienne Aldrich, una mujer de intelecto afilado y un ojo para el engaño, agitó su té con precisión ausente. Su mente estaba en otro lugar. Hace unos momentos, una nota había sido discretamente escondida bajo su platillo. Ahora, a la luz parpadeante de las velas, leyó su escalofriante mensaje. No todo lo que se pierde desea ser encontrado. Vivienne exhaló lentamente. No era solo una advertencia, era un desafío. Al otro lado del vagón, Lord Sebastian Grace, un financiero con apetito por el riesgo, la observaba con una mirada demasiado fugaz para ser casual. Era mera curiosidad, o había visto la nota llegar. Más allá de los corredores de terciopelo, en las sombras del vagón de equipaje, algo cambió. Un susurro de tela, el crujido del cuero cuando una mano, con sigilo, desabrochó un baúl. La luz titilante proyectó sombras irregulares sobre las hileras de cajas cuidadosamente apiladas, y allí, entre las reliquias de los viajeros, se escondía algo mucho más valioso, algo por lo que valía la pena engañar, robar, incluso matar. Vivienne se movió con cuidado, su corazón golpeando en su pecho, mientras se agachaba junto a un baúl de cuero envejecido. Sus dedos enguantados trabajaron rápidamente, encontrando el cierre oculto bajo el forro. Un susurro de metal,
un clic suave, y allí estaba, una bolsa de terciopelo, atada con un cordón de seda, pesada en su palma. Aflojó el nudo y la luz de la luna reveló un disco perfecto de obsidiana. Su superficie pulida reflejaba su expresión cautelosa, pero algo estaba mal. El peso estaba apagado, el brillo demasiado preciso. Una falsificación. Su estómago se contrajo con la realización. Si esto era falso, ¿dónde estaba el verdadero artefacto? Y lo más importante, ¿quién más lo sabía? De repente, pasos rápidos, deliberados, una sombra se movió entre los baúles. El ataque llegó sin previo aviso. Un brazo surgió de la oscuridad, dedos extendidos para atraparla. Pero Vivien era más rápida. Un latido veloz, un giro agudo. Su atacante perdió el equilibrio, tropezando contra una caja. El sonido de una retirada apresurada resonó en el vagón, cuando la figura desapareció en la noche. Vivien exhaló lentamente, estabilizándose. Alguien más buscaba la verdad, y ahora, sabían que ella también. El tren rugió hacia adelante, y en algún lugar de sus corredores, el juego apenas comenzaba. Al otro lado de la habitación, Lord Sebastian Graves, Gias descansó en un sillón, sus dedos girando distraídamente el líquido ámbar en su cristal. Otra desaparición, comentó Vivien, su voz ligera, pero con un significado subyacente. A este ritmo, uno se pregunta si el personal sobrevivirá al viaje. Graves sonrió, una expresión fugaz que no alcanzó sus ojos. Quizás deberíamos desembarcar en la siguiente estación, y ahorrarnos los teatrales. Vivien lo estudió con atención, su compostura era notable. Si den no pitó notíamos lo que hermano tíamos lo creves, observó, su vers do propiamente. Supón de morde me quitó notíamos lo creves, observó, que 20 sempervando tíamos lo que dad. Supongo que un rasgo de experiencia. Él exhaló lentamente, levantando su vaso con aire reflexivo. La experiencia enseña moderación, señorita Aldrich. También enseña el valor de mantener ciertas verdades, no reveladas. Una buena filosofía, dijo ella, inclinando levemente la cabeza, aunque uno debe reconocer la diferencia entre sabiduría y evasión. Su mirada se mantuvo en la de ella por el más breve de los instantes, antes de tomar un sorbo medido de brandy. Su silencio, más revelador que las palabras. En otra parte del tren, dentro de los confines cubiertos de terciopelo de la cabina privada de Madame Lesette Moreau, el aroma de jazmín persistía en el aire. Recostada contra los cojines de seda, la célebre coleccionista social convertida en enigma trazaba distraídamente con un dedo el tallo de una copa medio vacía. Su vestido de zafiro resplandecía, como el anochecer líquido. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Cuando Vivien entró, los labios carmesí de Madame Moreau se curvaron en una sonrisa de conocimiento. Ah, señorita Aldrich, ¿a qué debo el placer? Otro escándalo supongo. No del todo, respondió Vivien con naturalidad, sacando un pergamino cuidadosamente doblado de su bolsillo. Me he topado con algo intrigante. Desplegó el mapa envejecido con precisión. Un diseño de un sitio de excavación, anotado con una caligrafía bastante distintiva. Los ojos de Moreau parpadearon por un instante. ¿Y asumes que me concierne? Vivien deslizó un dedo con elegancia sobre la esquina inferior del mapa, donde dos pequeñas iniciales estaban inscritas junto con una fecha anterior al reclamo de Harrington sobre el artefacto. No asumo nada, madame, simplemente lo encuentro curioso. Los dedos de Moreau se apretaron alrededor de su copa. Su gracia ensayada resbaló apenas un segundo, lo suficiente para que Vivien lo notara. Coincidencia, te lo aseguro, murmuró Moreau, con un aire de despreocupación demasiado calculado. Quizás, enviós Vivien, inclinando la cabeza levemente, aunque siempre he encontrado que las coincidencias, a bordo de este tren, rara vez son inocentes.
Moreau exhaló, una pequeña respiración, demasiado aguda para ser casual. Luego, con voz baja y cargada de significado, susurró: «Eres inteligente, señorita Aldrich, pero pisa con cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse». Vivien sonrió, pero la advertencia quedó grabada en su mente como una astilla incómoda. Cuando se retiró, las paredes del Elysian Express parecían cerrarse, pesadas con susurros y miradas invisibles. El gran salón car estaba inusualmente callado. La tensión dentro de su madera pulida y adornos dorados era más sofocante que las gruesas cortinas de terciopelo. La doctora Evelyn Moncler se acercó, su compostura habitual empañada por algo raro, incertidumbre. Dudó antes de hablar, su voz un susurro de urgencia. «Señorita Aldrich, tenemos que hablar». Vivien le indicó que tomara asiento frente a ella, mientras la luz de las velas titilaba, proyectando sombras danzantes entre ambas. «Por supuesto, doctora. ¿Qué la preocupa?» Las manos de Moncler temblaban levemente mientras se aferraba al borde de la mesa. «No he sido completamente sincera sobre mi pasado con el Dr. Harrington, pero dados los eventos recientes, temo que el silencio ya no es una opción». Vivien permaneció inmutable, aunque su mente se agudizó, y cree que esta revelación puede desenredar algunos de los misterios a bordo de este tren. Moncler exhaló, bajando aún más la voz. «Harrington era imprudente. Sumarel, sí. Tom Presel, una trazó a ella, y lo pusieron en peligro, y un nombre surgió más de una vez: Roland Bessieur». Vivien no dejó traslucir su sorpresa, pero sus pensamientos se aceleraron. «¿Y cree que esos tratos llevaron a su desaparición?» Moncler asintió, con firmeza. «Absolutamente. Y aunque tuve mis diferencias profesionales con Harrington, nunca le deseé daño. Pero ahora, me temo que lo que descubrió nos costará a todos mucho más que nuestra reputación». Fuera del compartimento, más allá de los corredores resplandecientes del Elysian Express, y la noche oscura se extendía sin fin, indiferente a los secretos que se desvanecían dentro. Y mientras el tren avanzaba, también lo hacía la verdad ineludible. Algo se acercaba, algo inevitable. Más tarde esa noche, Vivien Aldrich caminó hacia el coche de equipaje, su mente agitada. El estrecho corredor parecía más silencioso de lo habitual, el peso del silencio amplificando el ritmo monótono del tren sobre las vías. Cuando entró, el aroma de cuero envejecido, grasa de motor y barniz flotaba en el aire confinado. Se movió con cautela entre los baúles y maletas, su mirada escaneando cada rincón. Una sola valija yacía medio abierta, su contenido derramado de manera descuidada, o quizás, deliberada. Se agachó, deslizando con cuidado su mano enguantada entre las prendas dobladas y efectos personales comunes, hasta que sus dedos tropezaron con algo diferente. Un pequeño diario de cuero, sus bordes suavizados por el uso. Abrió la portada y el nombre escrito en su interior hizo que una ola de interés la recorriera a Rabaseur. Con el pulso acelerado, hojeó sus páginas, y allí estaba línea tras línea de transacciones financieras, registros de envíos, referencias codificadas a compradores en toda Europa. Y luego, un pasaje que la hizo contener el aliento: «Harrington insiste en quedarse con el disco. Demasiado peligroso para moverlo ahora. Si las cosas salen mal, Dubois sigue siendo la única opción viable». Los dedos de Vivien se detuvieron sobre la tinta. Su mente, un torbellino de posibilidades. Harrington, Vasseur, Dubois, sus conexiones ya no eran mera casualidad, pero los hilos aún estaban enredados. ¿Qué era este disco? ¿Por qué era peligroso? Y lo más importante, ¿quién estaba dispuesto a matar por él? A medida que descendía la noche, el Elysian Express seguía su curso, y el juego apenas comenzaba. Los corredores, que una vez se amontonaban con pasajeros despreocupados,
ahora parecían restrictivos. Los apliques parpadeantes lanzaban sombras alargadas, distorsionando el gran lujo en algo más siniestro. Dentro de su cabina, Vivien extendió sus hallazgos sobre la pequeña mesa, las afirmaciones de Moncler, el diario, el artefacto falsificado que había descubierto anteriormente. Se estaba formando un rompecabezas, aunque su imagen final permanecía oscurecida. Madame Dubois, con toda su gracia y encanto, no era simplemente una coleccionista elegante, sus lazos con Vasseur eran innegables, pero si Harrington había sido víctima o cómplice de su propia destrucción, era algo menos seguro. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Se giró para encontrar a Moncler en la puerta, su expresión dibujada pero resuelta. Sin invitación, la doctora entró, su urgencia evidente. «Dígame, señorita Aldrich», dijo en voz baja. «¿Me cree, sobre Vasseur, sobre Dubois, cree que están detrás de todo esto?» Vivien la estudió, su mente sopesando las posibilidades con precisión despiadada. «Creo que hay verdad en lo que dice, doctora», respondió finalmente, «pero también he aprendido que la verdad rara vez es pura, y nunca es simple». El ceño fruncido de Moncler se profundizó. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Los labios de Vivien se curvaron en la más leve de las sonrisas. «Esperamos, querida. La verdad tiene una forma de revelarse, aunque a veces requiere un poco de persuasión». Moncler dudó, luego asintió, y salió sin una palabra más. Vivien volvió la mirada al diario, pasando los dedos ligeramente sobre su frágil columna. Las sombras a bordo del Elysian Express se volvían más oscuras, polargándose, hambrientas, y ella sabía, sin duda, que pronto reclamarían otra alma. Cuando el gran salón car se llenó una vez más, la tensión se había espesado hasta volverse casi tangible. El aire estaba cargado de miedos tácitos, el silencio presionando contra los pasajeros como una mano invisible. En el centro de todo estaba Vivien, equilibrada, compuesta. Su presencia imponía respeto con una calma imperturbable. «Damas y caballeros», comenzó, su voz medida, pero cortante como una hoja afilada. «Todos somos conscientes de la desaparición del doctor Orrington, y ahora, de un mayordomo. Una sombra siniestra se ha cernido sobre este viaje. Sin embargo, las sombras cuando se examinan de cerca, a menudo revelan más de lo que ocultan». Todos los ojos se fijaron en ella, incluidos los de Madame Dubois, cuya elegancia impecable ahora parecía casi calculada. La mirada de Vivien se agudizó, implacable. «Madame Dubois, me pregunto si podría iluminarnos sobre su relación con cierto Roland Vasseur». Una oleada de murmullos recorrió el salón. Dubois levantó una ceja arqueada y exhaló lentamente, ajustando el soporte de cigarrillo entre sus dedos enguantados. «Señorita Aldrich», dijo con un tono suave como la seda, «no niego conocer a Monsieur Vasseur. Mi trabajo, después de todo, me coloca a menudo en compañía de personas fascinantes, pero implicar algo más allá de eso es». Vivien dio un paso deliberado hacia adelante, atravesando el velo de humo de las palabras antes de que pudiera espesarse. «Implicar», repitió con un ligero arqueo de labios. «Madame, rara vez trabajo con insinuaciones, yo trabajo con hechos, y los hechos, me temo, están a punto de alcanzarla». Los dedos de Dubois se tensaron apenas alrededor del tallo de su soporte de cigarrillo. Un pequeño movimiento, pero en ese instante, fue suficiente. La trampa se había cerrado, y pronto, la verdad, por más retorcida que fuera, saldría a la luz. El Elysian Express avanzaba a través de la noche, sus ruedas chillando contra las vías, como si la misma máquina supiera que se precipitaba hacia algo inevitable. Una densa niebla se enroscaba alrededor de su elegante silueta, transformándolo en una sombra serpenteante que cortaba la oscuridad. Dentro,
Los compartimentos en penumbra vibraban con el murmullo silencioso de pasajeros, cada uno llevando secretos más pesados que su equipaje. Entre ellos estaba Eleanor Vance, su mirada penetrante estudiando su propio reflejo en la ventana. Una mujer de inteligencia aguda, de postura impecable, pero con los dedos tensos, revelando su inquietud. Había abordado el tren bajo el pretexto del ocio, pero su verdadero propósito se hallaba en los susurros sobre un anticuario desaparecido, un libro de cuentas de transacciones ilícitas, y un nombre que surgía con demasiada frecuencia para ser mera coincidencia: Laurent du Maurier. El aire olía a madera pulida y a una colonia lejana cuando Eleanor se deslizó hacia el vagón de equipaje, el ritmo del tren enmascarando sus pasos silenciosos. Entre maletas apiladas como centinelas inmóviles, encontró un baúl entreabierto, su contenido derramado en un desorden descuidado. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras apartaba bufandas de seda y papeles arrugados. Su aliento se detuvo al encontrar un sobre grueso, sellado con el emblema de du Maurier. Dentro, un mapa dibujado a mano, su tinta desvaída en los bordes. Pero no era un mapa de paisajes, sino de rutas de contrabando de artefactos, y debajo de él, garabateada en escritura apresurada, una advertencia: demasiado peligroso para mover, última parada, medianoche. Un escalofrío helado se deslizó por su columna. Antes de que pudiera procesar las implicaciones, un sonido tras ella la hizo congelarse. Un leve cambio en el aire, la inconfundible presencia de otra persona, un destello metálico. La cuchilla brilló un segundo antes de que Eleanor se agachara, esquivándola por un pelo. El acero silbó en el aire. La lucha fue breve pero feroz. Sombras y movimientos se fundieron en una danza violenta. Su pulso martillaba mientras forcejeaba con la figura sombría, alta, precisa, completamente metódica. Eleanor se retorció, liberándose justo cuando el tren se tambaleó, lanzándolos a ambos contra los compartimentos. Pero antes de que pudiera ver el rostro de su atacante, desapareció. Se desvaneció entre los pasillos laberínticos, pisando tras de sí solo el aroma de lana húmeda y algo metálico. Jadeante, Eleanor se puso en pie, su mente trabajando a toda velocidad. Si la última parada es a medianoche, sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del mapa. Entonces, solo tengo unas pocas horas antes de que este tren transporte algo más que pasajeros. El Midnight Zephyr tronó a través del campo iluminado por la luna. Su ritmo implacable enmascaraba las corrientes ocultas de engaño que giraban en sus salones dorados. Dentro, entre los pasajeros finamente vestidos, Evelyn Harcourt pasaba sus dedos sobre el cuero gastado de un pequeño diario sin pretensiones. No debía haberlo encontrado, y sin embargo, ahí estaba, escondido, que esperando ser descubierto. Y en sus páginas, oculto en tinta y sombras, el nombre de un hombre: Victor Alden, un coleccionista, un erudito, o algo mucho más insidioso. La mente de Evelyn trabajó rápidamente, alineando las piezas. Alden había abordado este tren en Estambul, su equipaje más pesado que la mera ropa. Los rumores lo seguían, susurros de reliquias perdidas y eruditos desaparecidos. Y ahora, el diario, un vínculo entre él y algo siniestro. Su pulso se aceleró mientras se levantaba, deslizando el diario en el bolsillo de su abrigo y moviéndose con facilidad practicada hacia la parte trasera del tren. El auto de equipaje se avecinó, sus puertas ligeramente entornadas. En el interior, el aroma del cuero envejecido y el metal engrasado llenaba el aire, mezclándose con algo más, algo débilmente acre, como pergamino antiguo, quemado en los bordes. Una jaula medio abierta, paja esparcida en el suelo, y debajo de las capas de tela,
Un disco de intrincadas tallas. Su superficie pulsaba con una misteriosa iridiscencia bajo la tenue luz eléctrica. No era un mero artefacto, era una reliquia de poder. Un sonido detrás de ella, un cambio en el aire. Evelyn se giró justo cuando una figura se abalanzaba desde las sombras, una cuchilla brillando en dirección a su garganta. Con un giro desesperado, esquivó el golpe por apenas unos milímetros, su espalda chocando contra una pila de baúles. Su atacante, envuelto en la oscuridad, se movió con precisión letal. No hubo advertencias, no hubo dudas. Esto no era un intento de intimidación, era una ejecución. A ciegas, sus dedos se cerraron alrededor de una pesada lámpara de latón, y sin pensarlo dos veces, la levantó con toda su fuerza. Impacto. La figura tambaleó, dejando escapar una maldición ahogada antes de desaparecer en el laberinto de compartimentos. Evelyn yadeó, tratando de recuperar el aliento, su mano aún temblorosa sobre el borde de la caja abierta. Afuera, la noche se extendía sin fin, pero dentro del tren, el peligro acechaba en cada sombra. El diario en su bolsillo ardía con verdades tácitas. El disco brillaba con preguntas sin respuesta, y en algún lugar, en los vagones delanteros, Víctor Alden permanecía sentado, inocente, o tal vez completamente preparado. Le quedaban solo unas pocas horas antes de la parada final, antes del inevitable ajuste de cuentas. La caza había comenzado. Nos entretiene con su conclusión, Miss Graves, ya que adoras tanto la teatralidad. Eleanor sonrió, pero no había calidez en su expresión. Muy bien, el culpable no es otro que tú, Madame Rousseau. El aire en la cabina se espesó cuando todas las miradas se clavaron en ella. Sin embargo, la expresión de la mujer apenas vaciló. Una acusación audaz, dijo con suavidad, aunque una ligera tensión se deslizó en su voz. ¿Y tu prueba? Eleanor levantó un diario ajado, sus páginas amarillentas por el tiempo. Esto se encontró en los cuartos del difunto profesor Armitage. Detalla reuniones clandestinas, mensajes codificados, y un nombre que aparece con demasiada frecuencia: el tuyo. Una exhalación lenta dejó los labios de Rousseau, pero no lo negó. En lugar de eso, simplemente inclinó la cabeza con una calma inquietante. Fascinante, pero eso no prueba que yo haya tenido algo que ver con el sabotaje de este tren. La sonrisa de Eleanor no vaciló. No, pero esto sí lo hace. Asintió con la cabeza al conductor, quien dio un paso adelante, y reveló un pequeño dispositivo mecánico. Su intrincado cableado estaba expuesto, y una cuenta regresiva silenciosa era evidente. Encontramos esto escondido debajo de tu asiento, dijo el conductor con voz sombría. Por primera vez, un verdadero pánico parpadeó en los ojos de Rousseau. No entiendes, siseó ella. Si fallo, estoy muerta de todos modos. Tal vez, admitió Eleanor, pero si sigues por este camino, no serás la única. El tren se estremeció violentamente. El chillido del metal desgarró la noche mientras se precipitaban hacia su destino. El aliento de Rousseau se volvió errático. Sus ojos se lanzaron hacia la salida más cercana. Eleanor lo vio un segundo antes de que la mujer actuara. No, pero era demasiado tarde. Rousseau se abalanzó, empujando al conductor a un lado, sus dedos buscando desesperadamente el detonador. El mundo se ralentizó. Eleanor saltó, el peso del destino presionándola mientras interceptaba a la mujer. Sus cuerpos chocaron en una maraña de desesperación. El dispositivo cayó de las manos de Rousseau, golpeó el suelo, la cuenta regresiva silenciosa llegó a su fin. Y entonces, nada. La cabina entera contuvo el aliento. El mecanismo había fallado. Rousseau se desplomó en su asiento, su cuerpo temblando con algo entre alivio y desesperación. Nunca fue destinado a explotar. Eleanor susurró, la realización amaneciendo en su mente. Era un mensaje, una advertencia.
El silbato del tren aulló a través de la tormenta, pero por dentro, el silencio era ensordecedor. Rousseau miró a Eleanor con ojos cansados. Nos has condenado a todos, pero Eleanor simplemente negó con la cabeza. No, el juego aún no ha terminado. Su mirada se endureció. Y yo nunca pierdo. El Grand Horizon Express se deslizó a través del traicionero paso de montaña. Sus ruedas chillaban contra los rieles helados mientras la tormenta rugía en el abismo de abajo. Eleanor Grace, sus dedos enguantados apretados alrededor del frágil artefacto falsificado, sintió el peso de la inevitable confrontación. El asesino había jugado su mano demasiado bien. Desapariciones enmascaradas como accidentes. Una cadena calculada de distracciones que había dejado a los pasajeros paralizados de miedo. Pero ahora, el juego terminaría. El gran salón estaba inquietantemente silencioso. El suave resplandor de los candelabros no disipaba la espesa niebla de inquietud. Nos han hecho creer que esta es una historia de codicia, dijo Eleanor, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Pero, ¿y si nunca se trató del artefacto? La habitación se erizó, miradas incómodas se intercambiaron, pero un par de ojos fríos, calculadores, mostraron un fugaz destello de reconocimiento. Sospecha de mí, señorita Graves. Sir Lawrence Whitmore, el encantador financiero de impecable reputación, exhaló lentamente, fingiendo diversión. Eleanor sonrió, pero no había calidez. Sospecho de aquellos que son demasiado cuidadosos para cometer errores. Deslizó sus dedos sobre el diario frente a ella. No un simple libro de anotaciones, sino un registro de engaños, una verdad más siniestra que un mero atraco, porque el artefacto era una artimaña, un desvío. Lo verdaderamente valioso a bordo no era oro ni joyas, sino nombres, documentos capaces de desenmascarar una red de espionaje político. Y Whitmore, el siempre amable y generoso Whitmore, era el titiritero de todo el espectáculo. La realización se extendió entre los pasajeros, pero antes de que se pudiera pronunciar una palabra, las luces parpadearon. El tren se sacudió violentamente, una explosión retumbó en el corredor, el suelo tembló bajo sus pies. Eleanor se lanzó hacia Whitmore, en el instante exacto, en que él alcanzó un revólver oculto bajo su abrigo. Un disparo estalló, el espejo adornado tras ellos, estalló en 1000 fragmentos. En el caos, el expediente secreto se deslizó de su alcance. Whitmore, atrapado en su propia red de engaños, miró a su alrededor desesperado, y mientras el tren rugía hacia su destino final, la tormenta exterior reflejaba la tormenta de traición que se había desatado dentro de sus paredes de acero. Magullada, pero victoriosa, Eleanor exhaló cuando vio al director asegurar al traidor con esposas. Pero incluso mientras se hacía justicia, ella sabía la verdad. Los secretos nunca mueren realmente, solo encuentran nuevos pasajeros, a quienes perseguir. El Grand Horizon Express llegó a la estación bajo un cielo cubierto de nubes tormentosas. El tren de acero resplandecía con los restos de la lluvia, reflejando la luz titilante de los faroles de la estación. Los carruajes, antaño lujosos y majestuosos, ahora estaban impregnados con el peso de secretos demasiado oscuros para quedar atrás. Los pasajeros descendían, algunos exhaustos, otros aliviados, y algunos cargando el peso invisible de todo lo que nunca se dijo. En el borde de la plataforma, Eleanor Hardwick se quedó inmóvil. Entre sus dedos, el último hilo del misterio, una nota, colocada en su bolso sin su conocimiento. No una simple advertencia, un desafío. La tinta aún estaba fresca, las palabras, deliberadas. La verdad nunca es singular. Sus dedos enguantados se apretaron alrededor del papel. Un escalofrío recorrió su espalda. La justicia rara vez era tan limpia como el cierre de un caso. Más allá del cálido resplandor de la estación,
Una sombra se movió entre la multitud, no con prisa, no con miedo, sino con intención. Eleanor no necesitó ver su rostro para saberlo. El verdadero titiritero nunca había estado en el tren, había observado desde la distancia, había movido cada pieza, había asegurado la caída de Debouth. Mientras él permanecía intacto, un escalofrío oscuro y electrizante recorrió su piel. La ciudad se extendía ante ella, con sus agujas de piedra y callejones susurrantes. Este no era un final, era una invitación. Eleanor deslizó la nota en su abrigo y avanzó. El Gran Torison había alcanzado su parada final, pero el juego, y acababa de comenzar.